Gloria al Señor. Hemos terminado por lo que resta de este año con la serie de jueces y quiero dar inicio a una nueva serie que he titulado Ama tu iglesia. Y antes de comenzar a estudiar acerca de este tema, vamos a leer lo que el Señor quiere decir a su pueblo a través de su palabra en esta mañana. Efesios 5, del 1 al 2. Así dice el Señor. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Busquemos su rostro una vez más en oración. Oh Dios Todopoderoso, una vez más pedimos tu ayuda, Señor, para que puedas abrirnos las escrituras, que podamos, Señor, ver, oír, entender y aplicar lo que tú tienes para nosotros. Graba en nuestros corazones, Señor, así como los discípulos en el camino de Maús, que ardan, Señor, con tu palabra, porque es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, Señor, y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta dividir el alma y el espíritu, Señor. Te pedimos, Padre, que puedas obrar en ella el milagro del nuevo nacimiento para aquellos que no te conocen, para aquellos que aún están muertos, Señor, y para nosotros que ya hemos confesado creer en ti como nuestro Salvador. Ayúdanos, Señor, a poder ser diligentes en poner por obra esta palabra. Que no vengamos acá, Señor, únicamente a gravitar o ser entretenidos, Señor, sino que podamos salir confrontados, Señor, podamos salir desafiados a cumplir lo que tú demandas de nosotros, Señor, para parecernos cada vez más a Cristo, para la gloria de tu nombre. Todas estas cosas te lo pedimos en Cristo. Amén y amén. El pasaje que leímos esta mañana de Efesios nos exhorta a que andemos en amor como una marca inconfundible de que somos hijos de Dios. El apóstol no solo se conforma con darnos este mandamiento, sino que va más allá todavía y él pone para nosotros el estándar o la medida de cómo debemos amarnos. Nos dice, anden en amor porque esta es una marca inconfundible de un hijo de Dios. Un hijo de Dios anda en amor. Pero no solamente nos da ese mandamiento, sino que nos dice cómo es que nosotros como hijos de Dios debemos amarnos. Y el estándar que Él pone para nosotros es simple y sencillamente demasiado alto. Nos dice, como Cristo nos amó y se entregó por nosotros en ofrenda y sacrificio de Dios en olor fragante. Claro, en nuestras propias fuerzas este es un estándar demasiado alto, pero con la ayuda del Espíritu de Dios, el Espíritu va haciendo en nosotros la obra hasta que el día sea perfecto y podamos alcanzar esa estatura de la plenitud del varón perfecto, nos dice su palabra. Sabemos muy bien, hermanos, que Cristo hizo este sacrificio expiatorio por cada uno de nosotros. El testimonio del Evangelio por parte de los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, evidencian esto para nosotros. Sin embargo, el contexto de estas palabras que Pablo le está hablando a los efesios, debemos observar que también se refiere al sacrificio de Cristo de una manera congregacional para su iglesia amada. Vemos evidencia de esto en el verso 32 del mismo capítulo. O sea que este mandamiento y que esta manera en que nosotros tenemos que cumplir este mandamiento no solamente se refiere a nosotros como individuos,
sino que se refiere a todos nosotros como iglesia, como iglesia. Y el contexto de esto es el verso 32, porque dice, grande es este misterio, mas yo digo esto con respecto de Cristo y de la iglesia. Así que lo que Pablo ordena a cada individuo, lo dice no solamente en un contexto individual y familiar, sino también congregacional dentro de cada iglesia local. Cuando Pablo dice, anden como hijos amados, no solamente se lo dice a usted como persona, no solamente se lo dice para su grupo familiar. Es fácil amarnos entre familia, es fácil amarnos entre amigos, pero hacia donde Él nos está llevando es a que nos amemos y que andemos como hijos amados, como iglesia, como iglesia. Así que mis hermanos, amar a la iglesia es una orden de Cristo dada por los apóstoles que tiene relevancia hasta nuestros días. Y tal como vamos a ver más adelante, en toda esta serie de estudios, no solo es una orden para los creyentes, sino es una necesidad vital para cada cristiano y al mismo tiempo también es un privilegio que el Señor nos diga a nosotros que tenemos que amarnos y tenemos que amar a nuestra iglesia. Amar a la iglesia no solo es un deber, sino que es un privilegio. Lamentablemente, muchos llamados cristianos, influenciados por las corrientes ideológicas de este siglo, principalmente el antropocentrismo y el posmodernismo, han llegado a la fatídica conclusión de que pueden ser cristianos sin ser miembros de una iglesia local. Yo no necesito la iglesia para hacer lo que está bien delante de Dios. ¿Para qué ir a la iglesia si ahí todos son hipócritas? Lo que importa es mi relación con Dios y nada más. Ellos piensan que pueden ser cristianos sin pertenecer a una iglesia local, sin amar a un cuerpo de creyentes que han sido unidos por la confesión de su fe y por la práctica de las verdades esenciales de la palabra de Dios, que los distingue de cualquier otro grupo formalmente organizado. Sí, esto no es un sindicato, esto no es un club de admiradores de Jesús, esto es la iglesia. Y lo que nos distingue como iglesia es la fe que confesamos y la práctica de fe que llevamos a cabo acerca de lo que la Biblia nos dice que nosotros tenemos que hacer como miembros los unos de los otros. No se puede ser un cristiano sin amar eso. Porque entonces, ¿qué diferencia hay entre pertenecer a la iglesia y pertenecer al patronato de su colonia? ¿Qué diferencia hay entre pertenecer a la iglesia y pertenecer al sindicato de su trabajo? Si no es esto lo que nos distingue, entonces no hay ninguna diferencia. Pero el Señor nos manda no amar al patronato, no amar al sindicato, no amar a cualquier otro grupo organizado, sino que nos manda a amar a su iglesia. Nos manda a amar a su iglesia. Así que, ¿cómo afectan estas dos corrientes ideológicas el pensamiento del cristiano moderno? Estudiamos esto recientemente en clases de membresía, en el módulo 3. Y sería de mucha utilidad para nuestros hermanos que puedan repasar estos temas y para nosotros como miembros también sería de mucha utilidad recordarlo. Por un lado tenemos el antropocentrismo. ¿Qué es el antropocentrismo? Es que la atención y todo lo que una iglesia hace está centrada en los deseos del hombre. Esta palabra antropocentrismo se deriva de dos vocablos griegos, antropos, que significa hombres, y centros, que significa el centro. El hombre es el centro de la adoración de esa iglesia y el hombre es lo más importante en las actividades que esa iglesia hace. De manera que cada persona que va llegando a la iglesia se le va preguntando qué es lo que quiere y qué es lo que busca en una iglesia. El soltero va a decir, yo quiero una iglesia donde pueda encontrar a la pareja ideal. Pues la iglesia va a venir y va a cumplir las funciones de casamentera. Los jóvenes pueden decir, no, yo busco una iglesia que sea divertida, que sea entretenida, que me pueda integrar y que me pueda hacer sentir que soy parte de algo vibrante. Bueno, entonces la iglesia va a ser su circo para que esté tranquilo.
para que pueda sentirse bienvenido. Los mayores pueden decir, no, yo lo que quiero es algo tranquilo, algo que no se meta mucho a rollos y que no me esté sacando tanto esfuerzo. Ah, bueno, pues la iglesia va a ser su geriátrico, ¿verdad? Para que se pueda sentir a gusto. Eso hacen muchas iglesias ahora. Tratar de ser todo para la gente que llega ahí. Ah, si quiere que seamos un circo, vamos a hacer un circo. Si quiere que seamos bar, vamos a hacer bar, ¿verdad? Hay unas iglesias que se llaman iglesias bar. Entonces lo que están haciendo es acoplándose a lo que el hombre quiere, ¿verdad? ¿Por qué? Porque queremos crecer como iglesia. ¿Cómo vamos a alcanzar a toda esa gente si no ofrecemos algo que sea atractivo? Ese es el pensamiento antropocentrista. Y mis hermanos, la iglesia del Señor es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. No necesita de nada para traer a nadie más que a los elegidos que el Señor apartó para que fueran parte de su pueblo. Los primeros cristianos jamás pensaron en qué era lo que la gente de la época quería para que el Señor añadiera a la iglesia los que iban a ser salvos. Ellos predicaban el evangelio, predicaban la verdad de Cristo y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos, sin necesidad de entretenimientos, sin necesidad de juegos, sin necesidad de preguntarle, ¿y qué es lo que usted quiere para que la iglesia pueda ofrecérselo a usted? La iglesia no necesita eso porque la iglesia tiene el mayor tesoro de este mundo, que es la verdad de Cristo. Eso es lo mejor que nosotros tenemos que ofrecer como iglesia. Y en el momento en que nosotros sacrifiquemos ese tesoro, ese baluarte, nosotros estamos apartándonos del camino de la verdad. No podemos enfocarnos en los deseos de los hombres. Esta corriente ideológica busca poner en el centro de la adoración cristiana las preferencias de los hombres por encima de lo que Dios le ha ordenado a la iglesia. Si nosotros atendemos a las necesidades de los hombres, específicamente en la parte de la adoración, nosotros vamos a estar descuidando lo que Dios nos ha mandado. Y mis hermanos, es mejor quedar mal con los hombres que quedar mal con Dios. Es necesario, dice Pablo a los romanos, obedecer a Dios antes que a los hombres. Y por otro lado está el posmodernismo, que es la corriente ideológica que lleva a las personas a pensar que el pasado no tiene nada que enseñarnos, que lo que importa es lo que está en el futuro, lo que está en boga, lo que está en moda. Eso determina la manera en la que una iglesia va a adorar y no la palabra de Dios. ¿Qué es lo que están haciendo allá afuera? Yo quiero las últimas tendencias tecnológicas y sociales que hay en la iglesia. ¿Cuál es el fondo que están usando? ¿Qué luces están? ¿Qué música están tocando? Eso es lo que hace atractiva a una iglesia. Eso es lo que hace que una iglesia sea viva y relevante. Y eso determina la manera en la que una iglesia debe adorar y no la palabra de Dios, porque para ellos la palabra de Dios es obsoleta y anticuada, según el pensamiento entenebrecido y distorsionado de estos que albergan este posmodernismo. El resultado de esto, el resultado de estas dos corrientes ideológicas, el antropocentrismo, una iglesia centrada en las preferencias del hombre, y una iglesia que mira a lo pasado y la fe de nuestros ancestros como primitiva y obsoleta, el resultado es iglesias superficiales, iglesias frívolas, llenas de gente, pero no de cristianos. No de cristianos verdaderos que están ahí por los motivos y las razones correctas. Iglesias frívolas, enfocadas en experiencias y en sensaciones cada vez más entretenidas para satisfacer a todo tipo de público. Tan fríos como una sala de cine, que así como entraron, así recibieron lo que se estaban dando y así se salieron. Lo que se estaba diciendo ahí no cambió la vida absolutamente de nadie. No salieron golpeados por la palabra del Señor, no salieron desafiados para darse cuenta cuánto me hace falta cambiar, cómo estoy fallando en estas cosas. ¿Por qué? Porque solamente fueron a recibir un entretenimiento como quien va a ver una película de moda. Eso crea, mis hermanos, este tipo de iglesias crea cristianos consumidores, crea una cultura de cristianos consumidores, cristianos que andan de iglesia en iglesia
viendo a ver, ¿y qué me ofrece esta iglesia a mí? ¿Qué me puede dar esta iglesia a mí? ¿Cómo me siento yo en esta iglesia? Andan de iglesia en iglesia evaluando si esa iglesia posee los elementos que esa persona busca de una iglesia local. Si una iglesia no tiene esos elementos que él busca o que él quiere, deja de apelar a sus expectativas y entonces es momento de buscar otro lugar. No, esta iglesia está muerta. Esta iglesia es letra muerta nada más. No hay alabanza, no hay sazón, no hay sabor como en otras iglesias, ¿verdad? Entonces esta iglesia no sirve. Por los estándares de estas personas, cuando no cumple con sus expectativas, descartan esa iglesia y es momento de buscar otra iglesia. Nunca estos cristianos consumidores de tanto saltar de iglesia en iglesia, buscando lo que ellos quieren y lo que a ellos les parece que una iglesia debería de tener, nunca llegan a echar raíces en un lugar. Nunca llegan al punto en el que hay una conexión tan profunda con otros hermanos que puedan llegar a ser lo que Romanos 12:15 dice. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. ¿Cómo va usted a gozarse con otro hermano y a llorar con otro hermano en momentos difíciles si no lo conoce? Si no hay una conexión entre usted y él. Y no existe esa conexión porque no estamos pensando en pertenecer a esa iglesia, en hacer vida juntos, en hacer ministerio juntos, sino que estamos pensando en qué es lo que la iglesia me va a dar a mí para llenar mi expectativa y mi necesidad de entretenimiento. ¿Cómo puede una persona que no está conectada a una iglesia cumplir con los aproximadamente 31 mandamientos que nos dicen los unos a los otros? Cuando leemos en el Nuevo Testamento, orad los unos por los otros, llevad las cargas los unos a los otros, sujetaos los unos a los otros. 31 en total. ¿Cómo van a cumplir con todas esas directrices que nos da el Nuevo Testamento si no están conectados a una iglesia local? Para estos individuos, la iglesia es opcional. Si quiero voy, si no, no. No es necesaria la iglesia para tener una vida cristiana saludable. La membresía es innecesaria y el amor por la iglesia es un pensamiento abstracto. Ay, no, yo sí amo a la iglesia. La iglesia es lo mejor de la vida. La iglesia es necesaria, la iglesia es aquí, la iglesia es allá, pero no va. No es parte de esa iglesia, no sirve a esa iglesia, no está conectado con esa iglesia. No hace lo que debería de hacer en términos de lo que la Biblia nos manda al ser miembro de una iglesia. Esta serie, mis hermanos, tiene como propósito llevarnos a través de la Escritura para prevenirnos de ser este tipo de cristianos consumidores, que solo viene a la iglesia a ver qué tiene el pastor para enseñarme para mí hoy. ¿Qué es lo que puedo sacar yo de todo esto? Y que podamos descubrir lo que Pablo quiso decir cuando él le manda a los de Éfeso a andar en amor como Cristo amó a la iglesia. Y sobre todo, que entendamos que ese amor no es algo subjetivo. Así yo amo a la iglesia. ¿Y cómo expresa ese amor a la iglesia? ¿Qué cosas hace usted para la iglesia que pueden llevar a Cristo a decir, este hombre verdaderamente ama a la iglesia? No llega, no sirve, no está involucrado con los demás hermanos, ni lo conocen, ni sabían que era parte de la iglesia, pero usted es de la iglesia y usted ama a la iglesia. ¿Qué cosas hace que pueden dar testimonio que usted ama a la iglesia? El propósito de esta enseñanza, como le decía, es llevarnos a ver que nuestro amor por la iglesia tiene que ser manifiesto. Tenemos que verlo y tenemos que practicarlo en cosas visibles que unos a otros podamos decir, este hermano verdaderamente ama a la iglesia. Que no solamente es de decirlo, es de hacer. Y hay maneras prácticas en las que podemos amar a la iglesia local. Y que es necesario que nos ejercitemos en estas maneras prácticas de amar a la iglesia para que podamos dar testimonio, hermanos, de que somos verdaderos discípulos de Cristo.
Porque al final del día es el mismo Señor Jesucristo que dice en Juan 13:35, en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Pero de nuevo, eso no es algo subjetivo. Eso es algo que es visible, es algo que se puede comprobar. Carlos ama a la iglesia por esto, esto y esto. Alejandro ama a la iglesia por esto, esto y esto. Y así sucesivamente todos nosotros. Así que el día de hoy vamos a cumplir con este objetivo a través de 3 enunciados. Vamos a ver 8 maneras concretas en las que nosotros podemos amar a la iglesia. Luego vamos a ser persuadidos por el testimonio de las Escrituras para considerar 6 razones por las que la iglesia es importante. Y en tercer lugar, vamos a ver 4 obstáculos que nos impiden a nosotros amar a la iglesia. Finalizaremos con algunas conclusiones y como aplicación vamos a establecer algunas maneras prácticas en las que nosotros podemos amar a la iglesia de una manera más intencional. Así que miremos primeramente 8 maneras de amar a la iglesia local. La Biblia nos presenta, hermanos, 8 responsabilidades que tenemos nosotros como miembros del cuerpo de Cristo. Y estas 8 responsabilidades, a su vez, como les dije, tienen que ser vistas como privilegios, pues son maneras tangibles de expresar nuestro amor a la iglesia. La primera de ellas es perteneciendo a la iglesia. ¿Cómo puedo demostrar yo que yo amo a la iglesia del Señor? Siendo miembro, perteneciendo a la iglesia. ¿Por qué? Porque si el Señor ama a su iglesia, el Señor promete tantas bendiciones a su iglesia y el Señor le manda cosas a su iglesia, y yo digo, amo al Señor, pero no estoy haciendo lo que el Señor me ha dicho que tiene que hacer alguien que ama al Señor, verdaderamente yo no estoy amando al Señor y no estoy amando a la iglesia. Yo puedo decir, amo a la iglesia, pero no soy miembro de la iglesia. No sirvo a la iglesia, no cumplo con lo que el Señor le ha dicho a la iglesia que tiene que hacer. ¿Cómo puede decir usted que ama a la iglesia si no pertenece a ella? Es como estar casado con una mujer y decirle, yo te amo a ti, pero no te voy a ser mi esposa. Entonces no la ama verdaderamente. Está con ella únicamente por interés. La primera manera en cómo nosotros evidenciamos y mostramos nuestro amor a la iglesia es siendo miembros. Todo cristiano, mis hermanos, si ha nacido de nuevo y si es verdaderamente cristiano, va a buscar ser miembro de una iglesia. Vamos a hablar de eso el día de hoy. No podemos hablar de todas las 8, pero vamos a hablar específicamente de esta, de pertenecer, de esta manera de amar a la iglesia perteneciendo a ella. Romanos 12:5 dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo de Cristo y todos miembros los unos de los otros. La gente nos mira raro cuando decimos nosotros acerca de la membresía y de ser miembro de la iglesia. Bueno, uno es miembro de Primark, uno es miembro de cualquier otro lugar. ¿De dónde sacaron eso de miembro? Si lo que usan las iglesias hoy en día es cobertura. ¿Cuántos quieren recibir cobertura? Y reparten la cobertura como arroz. Verdaderamente la iglesia no nos habla a nosotros de cobertura. Cobertura no es una palabra bíblica, ni es la manera en cómo los primeros cristianos miraban y se concebían como parte de la iglesia. Siempre en todo el Nuevo Testamento usted va a ver que se habla de que somos miembros los unos de los otros, que la iglesia es un cuerpo, que la iglesia es una familia de la fe. Por lo tanto, el término apropiado para referirse a la manera de cómo uno está conectado tanto a la iglesia universal como a la iglesia local es el término membresía. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. La segunda manera en cómo nosotros podemos amar a la iglesia es siendo hospitalarios, mostrando la hospitalidad. Hebreos 13:2 dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. La tercera manera de cómo nosotros mostramos nuestro amor a la iglesia es congregándonos. Efesios 12:22 dice que nos hemos acercado a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos y a Dios, el juez de todos,
a los espíritus de los justos hechos perfectos. Eso es la congregación. Eso es la asamblea de la iglesia local. Ahí está Dios. ¿Cómo mostramos nosotros que amamos al Señor, que amamos a la iglesia, sino congregándonos en ese lugar donde está Dios? Congregándonos en donde están sus santos hechos perfectos. La cuarta manera en cómo amamos a la iglesia es interesándonos los unos a los otros. Primera de Corintios 12:25, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Debemos preocuparnos los unos para los otros. Mostramos nuestro amor por la iglesia al preocuparnos unos por otros. En quinto lugar, sirviendo. Romanos 12:11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, sino que fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Demostramos nuestro amor a la iglesia sirviendo. En sexto lugar, honrando a la iglesia. Primera de Tesalonicenses 5, del 12 al 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre todos. Darle honra a nuestros pastores, darle honra a nuestros líderes. Esa es una manera en cómo nosotros amamos a la iglesia. En séptimo lugar, testificando. Primera de Pedro 3:15 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y en octavo lugar, la octava manera en la que la Biblia nos muestra a nosotros que debemos amar a la iglesia es enviando. Romanos 10, 14 al 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? La iglesia que ama verdaderamente pensará en cómo alcanzar a otros. Y si nosotros amamos a la iglesia, tenemos que expresar este amor procurando esta acción de enviar a otros a predicar el mensaje del evangelio. Así que como puede ver, estas 8 instrucciones para la iglesia son responsabilidades para nosotros, son privilegios y son maneras en las que nosotros podemos y debemos amar a la iglesia. ¿Cómo vamos a saber que un hermano ama a la iglesia? Porque ese hermano, en primer lugar, es miembro. Ese hermano practica la hospitalidad. Ese hermano se congrega. Ese hermano está interesado por mí, está interesado por los otros hermanos. Ese hermano sirve a los otros hermanos. Ese hermano honra a sus pastores. Ese hermano testifica acerca de la verdad de Cristo y ese hermano está preocupado en enviar, en ir a la misión de San Marcos, en hacer la obra misionera. Así expresamos nosotros el amor a la iglesia. Así que mi hermano, si usted dice que ama a la iglesia y ama al Señor, pero no está participando de ninguna de estas actividades que la Escritura nos manda, y no la confesión, ni el pastor, ni los diáconos, sino que la Escritura nos manda, usted verdaderamente no ama al Señor. No ama a la iglesia. Lo que ama es el entretenimiento dominguero, el tener un lugar donde venir y callar su conciencia de que es necesario venir a la iglesia el domingo. Si verdaderamente amamos la iglesia, hermanos, vamos a participar en cualquiera de estas 8 directrices que la palabra nos da. Durante las próximas 7 semanas vamos a estar estudiando cada una de estas responsabilidades cristianas para que podamos determinar la manera en cómo debemos aplicar cada una de estas 8 áreas a nuestra vida para amar a la iglesia. El día de hoy vamos a estudiar la primera, que es pertenecer. Pertenecer es ser parte, es estar integrado. No es solamente ser reconocido como miembros, sino que es saber, escúcheme bien, pertenecer es estar integrado y no solamente ser reconocido como, yo soy miembro.
Pero ¿qué significa eso? Significa que nosotros tenemos claro y que nosotros sabemos que la iglesia es de Cristo y no del pastor y de su familia. La iglesia es de Cristo y no del pastor o su familia. Por lo tanto, si estoy unido a Cristo, estoy unido a mis hermanos como parte de la iglesia del Señor. Comenzamos a amar a la iglesia cuando tenemos presente ese sentido de pertenencia. Hey, esta es mi iglesia. Yo pertenezco aquí. Esta iglesia no es del pastor, no es de la familia del pastor, es de Cristo. Por lo tanto, es mi iglesia porque yo estoy unido a Cristo. Esta es mi iglesia, esta es su iglesia. Usted no es más dueño de la iglesia que yo y yo no soy más dueño de la iglesia que usted. Todos somos dueños de la iglesia, todos somos parte de la iglesia porque estamos unidos a Cristo. Entonces, tanto usted como yo tenemos la misma responsabilidad para cuidar las cosas de la iglesia y para amar la iglesia porque la iglesia es de todos nosotros. Comenzamos a amar la iglesia cuando tenemos presente este sentido de pertenencia, que somos miembros los unos a los otros, no solo visitas. No solo visitas. Muchos cristianos, aún miembros de iglesias, llegan a sus asambleas con la mentalidad de visitas. Yo solamente soy una visita acá y vengo buscando ser atendido, ser entretenido y que me ofrezcan agua, que me ofrezcan café, pan y a ver qué más dan aquí en la iglesia. Esa es la mentalidad con la que muchos vienen a la iglesia, con una mentalidad de consumidor, para ser entretenido, para recibir, para ver si vale la pena que invierta mi domingo en visitar a los hermanos. De manera que si no está el pastor y si lo que están enseñando es muy aburrido, entonces simplemente no van. Ah, no, hoy va a estar malo, no está el pastor. Lo que está enseñando el hermano es muy aburrido. Si usted piensa así, usted tiene una mentalidad de consumidor. Solo viene a la iglesia cuando el tema está bueno. Cuando esté el pastor. Si no está el pastor, no voy. Hermanos, eso no es amar a la iglesia. Eso es amarse a uno mismo. Eso no es manifestar el amor a la iglesia. Es manifestar el amor egoísta hacia uno mismo y hacia sus propios intereses. O aquellos que llegan a la iglesia y está sucio, comienzan a criticar. Uy, qué sucio está. Y es que aquí nadie limpia. ¿Y quién va a limpiar? Pastor, llegué a la iglesia y estaba sucia, pastor. Si falta algo, no, bueno, que el pastor o los diáconos lo compre. Total, para eso están. Es la iglesia del pastor, que el pastor compre lo que haga falta. Si está desarreglado, que arreglen los hermanos encargados. Si algún niño está destruyendo algo, que le diga el pastor, yo no me voy a meter a esos rollos. Total, es la iglesia de él. Eso es tener una mentalidad de visita. Eso es tener una mentalidad de consumo. Eso no es amar a la iglesia. Eso es venir a la iglesia con una mentalidad de consumidor. O es que usted llega a su casa y mira algo tirado y dice, ay, que lo recoja la muchacha que limpia. Total, es la casa de ella. Es la casa de ella solo porque limpia. No es su casa. Usted tiene que recoger eso. Usted tiene que limpiar. ¿Por qué? Porque ama esa casa. Porque el Señor se la dio. Así mismo tiene que ser con la iglesia, hermanos. No hacemos las cosas porque es trabajo del pastor, porque es trabajo de los diáconos. Es mi trabajo porque es mi iglesia. El amor a la iglesia comienza con tener ese sentido de pertenencia. Si amas verdaderamente a la iglesia, sentirás el peso de estar ahí, cueste lo que cueste. Llueve, truene o relampaguee. Y aun cuando no llegue nadie, yo y mi familia estaremos ahí para celebrar culto al Señor. Y sí, es yo y mi familia. Aunque está gramáticamente incorrecto, ese es el orden bíblico. Cuando el Señor nos muestra la expresión de Josué, dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Cuando Noé sale del arca, dice Noé y su familia. Entonces, yo y mi familia serviremos al Señor. Eso es el sentido de pertenencia.
Y cuando tenemos ese sentido de pertenencia, vamos a poder amar a la iglesia, vamos a poder pertenecer a ella como miembros funcionales e involucrados en el servicio a los demás. ¿De qué nos sirve tener un libro de membresía lleno de nombres con cientos y miles, decíamos ahora en la clase de membresía, con cientos y miles, si ninguno de ellos está involucrado en nada que tiene que ver con la iglesia? Tenemos 10,000 miembros y ni llegan. Tenemos 50 miembros, 60 sillas, pero solo 17 son miembros. Todos tenemos que procurar ser miembros funcionales y miembros involucrados con la iglesia, si es que nosotros amamos a la iglesia, si es que nosotros amamos verdaderamente al Señor. Y cuando hablamos de servicio, hermanos, no nos referimos solamente a estar al frente y predicar, o estar al frente y dirigir la alabanza, o a estar en multimedia controlando todo lo que pasa aquí al frente. Muchos buscan servir, pero estar en esos puestos porque son los más visibles en la iglesia. Y ya si los pone a limpiar o estar pendientes del portón o del parqueo, y ahí sí ya no les gusta, porque eso no tiene tanto reconocimiento. Hermanos, cualquier cosa que nosotros hagamos por ayudar a nuestros hermanos y por mejorar nuestra iglesia, es servicio al Señor. No es al pastor, no es a los diáconos, es al Señor. ¿Qué dice el Señor? Por cuanto lo hiciste por uno de estos pequeños, a mí me lo hiciste. Nuestro servicio es primeramente para el Señor, hermanos. Por lo tanto, cualquier cosa que nosotros hagamos, sea sacar los papeles del baño, sea limpiar la iglesia, sea recoger un chicle que está botado, sea traer pan para que coman los hermanos, para el Señor lo hacemos. Para el Señor lo hacemos. Debemos involucrarnos en la iglesia en todo lo que sea necesario. Nuevamente le repito, hermanos, esta es su iglesia. Cuídela como cuidaría su casa, como cuidaría sus cosas. Sea celoso de ella. No seamos, hermanos, solamente visitas consumidoras. No que haya algo malo en ser visitas, hermano. Si usted visita, le animamos a que pueda seguir visitando. El problema está cuando pasan los años y sigue siendo una visita permanente. Sigue siendo visita y no tiene ninguna motivación en ser miembro. Porque una persona que menosprecia el llamado de Dios para ser miembro de la iglesia está evitando la responsabilidad, primeramente, de rendir cuentas delante de otros, segundamente, de servir a los demás y terceramente, de obedecer completamente a todos los mandatos de Cristo. Esas tres cosas pasan cuando alguien no quiere ser miembro de la iglesia. No quiere rendir cuentas de sus acciones, no quiere servir a los demás como el Señor lo demanda y no quiere obedecer a lo que el Señor ha mandado. Porque ¿cómo va a obedecer a los 31 mandamientos que hablamos, que hablan acerca de los unos a los otros, si no es parte de la iglesia? Entonces alguien que no quiere ser miembro, no quiere esas tres cosas. Rendir cuentas, servir a los demás como el Señor manda y obedecer plenamente los mandamientos que el Señor le da. Y si alguien se siente cómodo estando en desobediencia, es porque simplemente no ha nacido de nuevo. No es cristiano. Y perdone usted, pero en esta iglesia no le podemos decir hermano. No le podemos decir hermano. Por lo tanto, como cristianos, debemos anhelar fervientemente pertenecer a una iglesia, porque esa es parte de la naturaleza cristiana. El cristiano se congrega en una iglesia. Si usted es cristiano, parte de lo que lo define como cristiano es ir a una iglesia. No hay cristianos sin iglesia, hermanos. No existe. Decir soy cristiano pero no soy miembro de la iglesia es una contrariedad, es una aberración. Si somos cristianos, el deseo de ser parte de la iglesia debe estar en nosotros. Y el sentirnos parte nos llevará a amarla más profundamente, como la Escritura nos manda a nosotros amar a la iglesia. ¿Y cómo nos manda la Escritura a amar a la iglesia?
como Cristo amó a la iglesia. Eso lo leímos al principio. No hay nada amoroso, hermanos, en mantenerse al margen de la iglesia sin pertenecer a ella. Decir, no, yo no soy miembro y no quiero ser miembro. No hay nada amoroso en eso, sino al contrario. Lo que hay es orgullo, soberbia y desagrado hacia la amada de Cristo. No manifiesta amor el que no quiere ser parte de la iglesia. Así que consideremos entonces 6 razones por las que nosotros debemos pertenecer a la iglesia y desarrollar ese sentido de pertenencia para amar a la iglesia. En primer lugar, la membresía de la iglesia está presupuesta en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está lleno de referencias que nos hacen a nosotros saber que los primeros cristianos tenían como prioridad ser parte de una iglesia local. El Nuevo Testamento define la iglesia no como un club social, sino como una familia de la fe. Gálatas 6:10 dice, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Cómo va a ser usted bien a todos y mayormente a la familia de la fe si no tiene una familia de la fe? Entonces el Nuevo Testamento presupone que para dar esta orden de Pablo a los Gálatas, la gente entendía que necesitaban estar conectados a una iglesia local. El Nuevo Testamento presupone la membresía al describir que era el proceso orgánico y natural de la salvación. Leemos en Hechos 2:41 que los que creían, primero se les predicaba el evangelio, luego creían en el evangelio, se bautizaban y después el Señor los añadía a la iglesia. Ese es el proceso natural de un cristiano. Cree en el evangelio, se bautiza y pertenece a una iglesia local. Entonces, el Nuevo Testamento presupone que ser cristiano es estar unido, estar vinculado a una iglesia local. En tercer lugar, el Nuevo Testamento presupone la membresía porque no fue escrito a individuos, sino a miembros de iglesias locales. Cuando leemos todas las cartas del Nuevo Testamento, todas esas cartas estaban dirigidas a iglesias. Por lo tanto, la vida de los cristianos es simplemente inconcebible sin una iglesia. Gálatas, Efesios, Corintios, Filipenses, todas fueron escritas a iglesias. ¿Por qué? Porque se supone que el cristiano tiene que estar unido a una iglesia. Y a pesar de que las cartas pastorales como Timoteo y Tito fueron dirigidas a Timoteo y a Tito, no fueron dirigidas a Timoteo y a Tito fuera del contexto de la iglesia local, sino que llevaban como propósito que ellos instruyeran a las iglesias en las directrices que estaban recibiendo. Entonces sus cartas no están apartadas de la iglesia local. El Nuevo Testamento supone que los cristianos tienen que estar conectados y tienen que ser miembros de una iglesia local. En segundo lugar, la membresía, ser miembro de una iglesia, es evidencia de que una persona es verdaderamente cristiana. ¿Cómo sabemos que alguien es verdaderamente cristiano? Porque es miembro de una iglesia cristiana, es miembro de una iglesia bíblica. Si el orden natural de la salvación es creer, bautizarse y después añadirse a la iglesia local, entonces la membresía evidencia que alguien ha pasado por ese proceso. Es miembro porque nació de nuevo, se bautizó y ahora está conectado y es miembro de una iglesia local. Por su unión espiritual en el cuerpo de Cristo, los cristianos entonces son atraídos mutuamente por la fuerza interna para andar juntos en congregaciones concretas. Si una persona, mis hermanos, escúcheme bien, si una persona no siente la disposición y el peso y la acusación del Espíritu Santo de estar con sus hermanos, hay que preguntarse si tal persona verdaderamente ha nacido de nuevo en la familia de Dios. No es normal que un cristiano no sienta la necesidad de estar con sus hermanos.
y que para él sea más importante quedarse en su casa haciendo lo que sea que haga, en lugar de estar en la asamblea de los santos, donde Dios va a hablar a su pueblo y donde Dios ha dicho que tenemos que estar en su santo día. Si alguien no puede sentir esa necesidad y esa necesidad no lo lleva a congregarse con sus hermanos en el día del Señor, esa persona no es cristiana. Pero ¿y usted por qué dice eso, pastor? Es su opinión. Primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Amamos a los hermanos. Y el que no ama a sus hermanos permanece en muerte. Está muerto. No, pastor, yo amo a mis hermanos, pero los amo desde la cama de mi casa. No, eso no es verdadero amor. Si usted ama a sus hermanos, usted va a estar aquí el domingo en el día del Señor para edificarse junto con sus hermanos y para edificar con sus dones a sus hermanos también. El que no ama a sus hermanos, dice Juan, está muerto. Muerto. Es un pecador, no ha nacido de nuevo. Si usted no está aquí hoy, claro, hay razones válidas también, ¿verdad? Hermanos que no pudieron venir porque no les sirvió el carro, porque tuvieron contratiempos. No vamos a juzgar por eso. Pero cuando es un patrón repetitivo de que viene una vez y se pierde 5, entonces ya hay algo malo. Ese hermano verdaderamente no ama a sus hermanos porque ama más las otras cosas que tiene que hacer que estar aquí en la iglesia con ellos, aprendiendo del Señor y mostrando su interés por ellos y su amor por ellos. La membresía es esencial para la santificación. Esa es la tercera manera en cómo nosotros podemos amar a la iglesia perteneciendo a ella. En que la membresía es necesaria para la santificación. Primera de Pedro 5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Los cristianos están tan entrelazados entre sí que no pueden funcionar adecuadamente separados unos de otros. La noción de que un cristiano pueda hacerlo solo no solo es orgullo, sino que también es imposible. Es imposible, hermanos, que alguien pueda vivir su vida cristiana separado de la iglesia del Señor, porque el Señor mismo ha diseñado la vida cristiana para andar en comunidad con otros cristianos. La cuarta razón por la que ser miembro de una iglesia es importante es porque la membresía es esencial para amar a Cristo. La membresía es esencial para amar a Cristo. Si nosotros queremos amar más al Señor, si nosotros queremos conocer lo que es amar al Señor, tenemos que pertenecer a la iglesia local y amar a la iglesia para poder amar a Cristo. Efesios 5:25 dice que Cristo amó a la iglesia tanto que dio su vida por ella. De esa manera ama el Señor a la iglesia. Y aunque la iglesia no es perfecta, tiene sus terribles fallas, está llena de personas que son chismosas, que son negligentes, que son perezosas, que son problemáticos, peleoneros, todo lo que usted se puede imaginar. No es perfecta, no hay iglesia perfecta. Aún así, el Señor la ama. El Señor la ama y la ama hasta la muerte. Cristo la sigue amando. Entonces, dígame usted, ¿cómo vamos a amar a Cristo si no amamos lo que Cristo ama? ¿Cómo podemos decir que amamos la cabeza de la iglesia, pero no el cuerpo en su estado imperfecto? Ay, es que yo amo al Señor, pero a mí eso de las iglesias no. Usted ya ha estado como en 3 y todas, no, qué gente más. Dicen que son cristianos, pero mire, unos problemas. Hasta ahí salió en el periódico un pastor que roba carros en Comayagüela.
¿Cómo va a creer posible? No, hombre, el Señor, gloria al Señor, pero las iglesias son lo peor. A mí no me hable de iglesias. Mi hermano, ¿usted cree que bajo ese pensamiento yo podría seguir teniendo una relación cordial con usted si usted me dice, pastor, yo lo amo a usted, pero aborrezco a su esposa? ¿Usted cree que nos podemos seguir llevando igual? Usted me dice, yo lo amo a usted, pero aborrezco a su esposa. ¿Cómo sentiría usted que le digan eso? Estaría chile, ¿verdad? Decimos nosotros acá. No podemos tener una relación cordial si no ama a mi esposa y solo me ama a mí. Entonces, no tiene un amor sincero por mí. Me ama, pero en sus propios términos. Si me ama a mí verdaderamente, va a amar a mi esposa porque es una parte vital de mí. Es mi esposa, es mi amada, somos una sola carne. Si me ama con condiciones, con restricciones y en sus propios términos, eso no es amor. Por lo menos no amor sincero. Es oportunismo. De la misma manera, si alguien ama a Cristo, pero no a la iglesia, eso también es oportunismo. ¿Por qué? Porque quiere las bendiciones de Dios, pero no quiere el compromiso, no quiere el trabajo, no quiere el sufrimiento que involucra amar desinteresada y sacrificialmente a la iglesia. Si decimos amar a Cristo, hermanos, debemos amar a su iglesia. Y amamos a la iglesia perteneciendo a ella. Aunque sea imperfecta, aunque tenga sus serios problemas. Pero si Cristo la ama y nosotros amamos a Cristo, nosotros tenemos que amar la iglesia también. Quinto lugar, la membresía es esencial para la obediencia. Ser miembro de una iglesia local es un mandato de la Escritura. Romanos 10, 24 y 25. No dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Ese es un mandato que da el autor de Hebreos a los cristianos. No cumplir con ese mandato, tal como dijimos anteriormente, es desobediencia. Si la Biblia dice que tenemos que hacer algo y nosotros no lo hacemos, ¿qué estamos siendo? Desobedientes. Si la Biblia nos dice que tenemos que congregarnos y nosotros no nos congregamos, nosotros estamos en desobediencia. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que tenemos que hacer eso. Por lo tanto, para obedecer completamente, necesitamos ser miembros de una iglesia local. Y si eso no es suficiente evidencia para usted, existen, como le dije, alrededor de 31 mandatos en el Nuevo Testamento de cosas que nosotros tenemos que hacer unos a otros. Si no somos parte de una iglesia, ¿cómo vamos a cumplir con esos mandatos? ¿Cómo vamos a cumplir con esas directrices? En sexto lugar, la membresía es el medio de Dios para la rendición de cuentas. Dios nos ha dejado las iglesias para que nosotros podamos rendir cuentas de nuestro comportamiento, de cuándo nos portamos mal, para que podamos ser restaurados. Ser miembro de una iglesia implica tener compromisos serios y consecuencias muy importantes. El Señor Jesús nos enseña, cuando alguien está en pecado y no se quiere arrepentir, dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. El Señor asume que la manera en cómo los cristianos están asociados y pertenecen unos a otros es a través de iglesias locales, y la solución que el Señor Jesucristo propone para que un pecador impenitente sea restaurado es que sea presentado a la iglesia. Cuando alguien no quiere arrepentirse de su pecado y quiere seguir pecando, dice en Mateo 18:15, preséntalo a la iglesia. Si usted no es miembro de la iglesia, ¿a dónde lo van a presentar cuando usted esté de mal portado? Cuando usted esté en pecado y no se quiere arrepentir. Y de nuevo, el propósito de esto no es avergonzar a la gente, sino que es llevarlo a arrepentirse de su pecado para ser restaurado. Pero si no pertenece a una iglesia, hermano, ¿cómo puede recibir esta restauración? La iglesia está diseñada para ministrar,
para amar, para cuidar y para velar por sus miembros. Pero si alguien no es miembro, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de esa persona cuando caiga en error? Cuando sea presa del pecado o cuando el enemigo lo quiera atacar. Pertenecer a la iglesia es esencial para nuestro bienestar espiritual. Ahora vamos a ver 4 obstáculos que nos impiden a nosotros ser parte de la iglesia. En primer lugar, el sensacionalismo. ¿Qué es esto? Andar buscando experiencias y sensaciones por encima de las relaciones espirituales profundas que están afincadas en la palabra de Dios y que producen cambios transformacionales en sus vidas. Muchas personas visitan nuestras iglesias porque escucharon una prédica de Juan Manuel Vaz, de Sugel Michelén o de Paul Washer y se emocionaron tanto con esa prédica que quieren revivir esa sensación idealizada en sus mentes. Pero cuando se dan cuenta que el culto bíblico involucra un sacrificio consciente por cantar a Dios, por enseñar a nuestros hijos a adorar, por encima de lo que nosotros queremos sentir y que nos queremos conectar con la presencia del Señor y queremos recibir, entonces mejor se van a otro lado donde puedan experimentar lo que andan buscando. Mis hermanos, necesitamos una renovación de cristianos que estén completamente comprometidos con vivir el cristianismo básico con su familia de la fe. No gente que venga a ver qué emoción y qué sensación va a tener cuando sea parte del culto. Si venimos pensando eso, difícilmente vamos a echar raíces en un lugar como el nuestro, donde se predique el evangelio bíblico. En segundo lugar, el misticismo. El misticismo impide que las personas sean miembros de la iglesia, porque muchos piensan que lo que importa es mi relación personal con Dios, no la relación con las personas de la iglesia. Pues lo importante es que Dios me hable a mí, lo que yo sienta solas en mi intimidad con Dios. Consideremos este verso de los capítulos iniciales de Apocalipsis. Apocalipsis 2:1 dice que el que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto, y ese que anda ahí en medio de los 7 candeleros es el Señor Jesús. Y recordemos que estas son las cartas escritas a las 7 iglesias de Asia. Dice, Jesús anda en medio de las iglesias. Si ese es el lugar donde Cristo se encuentra, donde Él se regocija, entonces yo quiero estar ahí con Cristo. Si Él mismo dice en Mateo 18:20, porque donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y lo dice con respecto a la disciplina de un hermano impenitente que ha sido presentado ante la congregación. Si Dios está ahí en medio de ellos, es mi deber estar ahí donde Dios está. Eso no significa que no está conmigo en mi cámara secreta cuando oro. Significa que si Él me ha convocado a cierto lugar, yo debo de ser obediente y estar ahí y no hacer lo que me da la gana. En tercer lugar, el idealismo. Muchas veces tenemos demasiadas expectativas acerca de lo que significa ser parte de una iglesia. Entre esas expectativas encontramos, esta iglesia es diferente, este pastor es más amoroso, los hermanos son amorosos, no como en mi otra iglesia. Aquí nunca me voy a enojar con nadie. Nada destruye más el verdadero sentido de comunidad que tener altas expectativas. Si usted piensa que aquí nunca se va a enojar, que aquí nunca le van a fallar, que aquí toda la vida el pastor va a ser amoroso, que aquí todos los hermanos van a ser amorosos y siempre le van a demostrar el amor a usted y nunca le van a fallar, como en aquella otra iglesia vieja donde lo hicieron porra. Usted está teniendo una expectativa demasiado alta de lo que significa pertenecer a una iglesia. Yo no voy a la iglesia porque todas son iguales. Todos los pastores son pícaros, todos los hermanos son pecadores. En cierto sentido tiene razón, pero debemos recordar que no estamos aquí por ser santos. Estamos aquí porque somos pecadores redimidos luchando contra el pecado remanente.
De vez en cuando se manifiesta ese pecado remanente y debemos ayudarnos unos a otros para identificar esos pecados y despojarnos de él. Si no es a través de nuestra comunidad de la fe, que cree lo mismo que nosotros acerca del pecado y la salvación, ¿de qué otra manera podemos avanzar espiritualmente? ¿Usted cree que en su trabajo le van a mandar un memorando de recursos humanos para decirle que tiene que mortificar el pecado de soberbia o de orgullo? No, hermano, la manera en cómo lidiamos con esas cosas y con esas dificultades es aquí en la comunidad de la fe que cree lo mismo que nosotros. Son nuestros hermanos los que nos van a ayudar a detectar el orgullo, la soberbia, el enojo, la maledicencia, todas esas cosas que todavía nos atañen. Entonces, no vengamos a la iglesia con un idealismo demasiado alto. Tenemos que saber que todos somos pecadores y en algún momento se manifiestan esos pecados. Que ese idealismo no lo prive a usted de ser parte de una iglesia. Y por último, el individualismo. Aunque el cristianismo es personal, no es individualista. El COVID-19 nos ayudó a comprender esto. La relación personal con Cristo es vital para nuestra salvación, pero la relación con la iglesia es vital para evidenciar el fruto de esa salvación. La relación personal con Cristo impulsa a un creyente a tener una relación congregacional y visible con los demás creyentes. El mismo espíritu que une a los creyentes con Cristo es el mismo espíritu que une a los creyentes entre sí. Amar a Cristo es amar a su pueblo y someterse a Cristo es someterse a una iglesia local. En conclusión, hermanos, pertenecer a la iglesia es algo que Dios requiere de su pueblo. Pertenecemos a la iglesia cuando somos recibidos como miembros. Ser miembro significa ponerse bajo el cuidado de la iglesia, bajo el gobierno de los ancianos y comprometerse a asistir fielmente y apoyar económicamente y de manera regular el ministerio y hacerse responsable del bienestar espiritual de otros dentro del cuerpo de Cristo. Faltar a esa obligación evidencia la ausencia de la vida del Espíritu en nuestra propia vida. Pero si en efecto hemos nacido de nuevo, debemos amar a Cristo y amar lo que Cristo ama, su iglesia. La primera manera en la que mostramos nuestro amor por la iglesia es perteneciendo a ella. Si usted ama verdaderamente a Cristo y usted ama verdaderamente a la iglesia, usted va a buscar ser miembro de la iglesia. Solamente perteneciendo a la iglesia, hermanos, podemos amarla y servirla como Cristo la ama y la sirve. Quiero dirigir esta mañana a pensar acerca de algunas acciones concretas que podemos hacer para mostrar nuestro amor por la iglesia, ya sea perteneciendo a su membresía, si no somos miembros, o mejorando nuestro sentido de pertenencia para con la iglesia. En primer lugar, necesitamos evaluar el concepto de la iglesia. No debemos tratarla como algo opcional, como algo innecesario o no importante, e incluso como un obstáculo para hacer todas las cosas grandes que yo quiero hacer para Dios. Yo quiero andar por toda Honduras llevando el mensaje del evangelio. ¿Y qué te impide? No, que es que en la iglesia no me quieren mandar, en la iglesia no me quieren apoyar, en la iglesia no me quieren reconocer como evangelista para ir y hacer esas cosas. Tú no tienes que ver a la iglesia como un obstáculo para hacer lo que tú quieres hacer. Tú tienes que ver la iglesia como la plataforma que te va a ayudar a desarrollar eso, si es que tú tienes esos dones y esas gracias, y si es que el Señor te ha llamado a eso. La iglesia, aunque es imperfecta, es indispensable para la fidelidad del discipulado cristiano. Mis amados, Cristo no viene por cristianos perfectos, viene por cristianos fieles. La fidelidad se mira en nuestro compromiso y nuestro involucramiento con la iglesia. Si tú no puedes ser fiel en lo poco, que es asistir a la iglesia, ¿cómo podrás ser fiel
en lo mucho que es la vida eterna. Segundo lugar, si usted dice ser cristiano, pero no es parte de una iglesia local, entonces dése cuenta de que usted no está siguiendo el patrón del Nuevo Testamento, que era convertidos, arrepentirse, bautizarse y ser parte de una iglesia local. Si usted no es miembro, entonces ese proceso que nosotros vemos en el Nuevo Testamento no se está cumpliendo en su vida. También necesita reconocer que al no ser miembro de una iglesia, usted está en grave peligro. Porque no es sabio ni es seguro apartarse del lugar donde hay rendición de cuentas, donde hay disciplina y donde hay supervisión pastoral por parte de los que han de dar cuentas por su vida. Los pastores vamos a dar cuenta por su vida. Por lo tanto, tenemos que estar en supervisión continua con usted, ayudándole a superar sus obstáculos, los pecados que afloran en su vida y todo lo demás. Pero si usted no es miembro, ¿cómo va a tener eso? ¿Cómo va a ser parte de eso? Si está considerando irse a vivir a otro lado, considere unirse a una iglesia bíblica su prioridad. La decisión que usted tome para moverse a otro lado, ya sea por trabajo o por estudio, tiene que hacerla no en base a la oportunidad económica que le van a dar allá, sino que en base a que usted tenga una iglesia bíblica a donde se pueda congregar y donde pueda seguir creciendo. Si usted no puede tener eso en esa oportunidad, por muy buenísima que sea económicamente, entonces usted tiene que saber que esa oportunidad no viene del Señor, porque el diablo también enriquece. De hecho, el diablo le ofrece mucho dinero a cambio de apartarse del camino del Señor y adorarlo a Él. Entonces, si usted quiere saber que la oportunidad que le están dando es de Dios, mire primero cómo va a estar su vida espiritual al tomar esa oportunidad. Si se va a mover por trabajo y estudio, considere primero que tenga una iglesia bíblica donde usted se pueda congregar y pueda seguir creciendo. El factor indispensable de su proceso de toma de decisión debe ser, mis hermanos, a dónde se va a congregar. Si no hay una iglesia bíblica que predique el Evangelio de Jesucristo, entonces debe considerar otra opción. Nunca se olvide que pertenecer a una familia de la fe local como parte de la iglesia universal es un privilegio. Es un privilegio. Es un gozo saber que un día cantaremos todos con los santos redimidos, digno es el Cordero. Ore regularmente por su iglesia. No desestime la importancia de orar por el pueblo de Dios, por su pastor, por sus diáconos. Es su pastor. Aunque no predique como Sugel Michelén, como Juan Manuel Vaz o como Paul Washer, es su pastor. El que vela por usted, el que ora delante de Dios por usted, el que está pendiente por usted y el que va a ir a verlo al hospital cuando esté enfermo. No espere que venga Sugel Michelén o Paul Washer o Juan Manuel Vaz. El que va a ir es su pastor y son sus diáconos. Ámelos, sírvalos, ore por ellos, porque ellos velan por su alma y dan cuenta delante de Dios por usted. Ore por ellos. Ore por el avance del evangelio en esta ciudad. Y de esta manera vamos a estar ejercitándonos en amar a nuestra iglesia a través de pertenecer a ella. En nuestro próximo estudio vamos a estar viendo el tema de la hospitalidad centrada en la gracia de Dios. Por hoy vamos a terminar orando al Señor y voy a pedirle que se ponga de pie. Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos por tu inmensa misericordia y por hablar el día de hoy a nuestros corazones acerca de la necesidad de pertenecer a tu iglesia, Señor. Por favor, perdónanos si hemos desestimado y desvalorizado, Señor, la importancia de este mandamiento. No nos permita, Señor, seguir igual, sino que inquiétanos en nuestro espíritu, Señor, para buscar, Dios mío, estar unidos a este cuerpo de creyentes
con una confesión de fe y con una práctica, Señor, de estas verdades espirituales que son tan necesarias para el crecimiento espiritual. A nosotros como miembros, permítenos, Señor, ahondar más en este sentido de pertenencia, sabiendo, Señor, que esta es nuestra iglesia, que son nuestros hermanos los que están acá, que es nuestro pastor, nuestros diáconos, los que están unidos a nosotros. Ayúdanos a ver las necesidades de la iglesia, a poder ayudar, Señor, a realizar todo lo que tenemos que hacer, a no ser carga para ellos, sino que ayudarles a llevar la carga del ministerio, Señor, a suplir todo lo que hace falta para los santos y a edificar juntos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, a tu amada iglesia, Señor, que podamos amarla y servirla como tú la amas y la sirves. Permítenos, Señor, ahora meditar en estas cosas y no olvidarlas, Señor, sino que aplicarlas y ponerlas por obra para que los demás puedan dar testimonio de que somos hijos tuyos, Señor, porque nos amamos unos a otros y de que hemos pasado de muerte a vida porque nos amamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.